temor era combustible a 2 euros el litro. Estamos literalmente asomándonos a eso, con un conflicto que va a durar y que obliga a reevaluar escudo social. Hoy el Partido Popular plantea uno, después de haber tumbado hace 10 días el escudo social, y hoy el Gobierno dice está preparado para desplegar lo que sea. Cristina Cañedo, Moncloa. Sí, hay mensajes claros que trasladan desde Moncloa. El primero, el que no quieren que los españoles sean los que paguen las consecuencias de esta guerra y por eso piden tranquilidad. Nos aseguran en Moncloa el Gobierno va a responder con medidas. No es fácil, ahora mismo se está analizando y evaluando la situación, el impacto económico, pero insisten en que ya hay experiencia, ese escudo social que ya se desplegó con la guerra de Ucrania y no se descarta ninguna de las medidas que entonces se contemplaban. Lo decía el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Están analizando la situación al segundo, por ejemplo, esa subida del precio de la luz para hoy a partir de las 7 de la tarde que va a rozar los 200 euros el megavatio hora. Aquí se va a tener todo muy en cuenta. Veremos si mañana el Consejo de Ministros da algún paso más y despliega alguna de estas medidas. El Gobierno monitoriza, el Gobierno va a acompañar, por supuesto, a los ciudadanos, a las pymes, a los autónomos, a las empresas. También tenemos un rigor a la hora de haber gestionado todos estos años la economía con responsabilidad fiscal. Tenemos margen y vamos a acompañar y a monitorizar y a dar respuesta ante esta situación. Ante todo esto, hoy el Partido Popular plantea una cuestión que está generando malestar en el Ejecutivo. Pide un escudo social. 10 días después de haber votado contra el escudo social en el Congreso. Marta Ita. Pues sí, Javier, el Partido Popular está proponiendo un plan energético de emergencia después de tumbar, como decías, el escudo social y el decreto con el que el Gobierno en el Congreso pretendía topar los precios en situaciones de emergencia. Fuentes del partido de Alberto Núñez Feijóo van a presentar estas medidas, dicen que lo van a hacer en el Congreso de los Diputados a lo largo de la mañana y piden que se rebaje el IVA de la energía un 10% o duplicar la deducción del IRPF por hijo. Reclaman a Sánchez que lo haga ya mismo, en menos de 24 horas en el Consejo de Ministros. Todo esto es lo que está ocurriendo sobre el terreno y para el análisis y sobre el análisis, esta imagen, la que confirma que Estados Unidos es la que bombardeó la escuela en la que mueren 175 personas, muchas de ellas niñas. Esa imagen es la de un Tomahawk, es un misil americano. Solo Estados Unidos en aquella zona utiliza ese tipo de misil. Y esta es la imagen desde una obra frente a la escuela que graba la detonación. El presidente de Estados Unidos sigue insistiendo en que ha sido Irán, pero su ministro de Defensa no. Did the United States bomb a girls' elementary school in southern Iran on the first day of the war and kill 175 people? Based on what I've seen, that was done by Iran. Is that true, Mr. Hegseth? It was Iran who did that? We're certainly investigating. Still investigating. But the only side that targets civilians is Iran. Hegseth no lo niega, solamente dice quien apunta a civiles es Irán, pero no niega que esto haya sido munición americana. Ahora mismo hay clamor en todo el planeta ante la muerte de civiles inocentes y una pregunta en los tribunales. Y es, Pedro Gómez, esto es lo que se plantea a nivel internacional, si esto constituye un crimen de guerra. Y de hecho el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ya ha pedido que se abra una investigación rápida, exhaustiva e imparcial para esclarecer los hechos de esos bombardeos, porque el derecho internacional humanitario prohíbe este tipo de ataques indiscriminados que no distinguen objetivos militares de zonas civiles especiales cuando son zonas residenciales, sanitarias o escuelas. Todos estos ataques considerados como crímenes de guerra. Es gravísimo lo que está ocurriendo en torno a la ley internacional y la declaración de hoy de von der Leyen, que dice Europa no puede ser la garante de las leyes internacionales. La presidenta de la Comisión parece entregarse al discurso de Donald Trump, de un Donald Trump que hoy vive una imagen que demuestra hasta qué punto hay control de los medios en Estados Unidos. Esta es la imagen real de lo que ocurrió el día del funeral a los militares americanos. Lo están viendo. Es la imagen de Donald Trump con una gorra de béisbol en un funeral.
Y esa imagen ha sido tratada y eliminada por canales como Fox News, hasta el punto de que se han mostrado imágenes de otros funerales para encubrir y tapar la falta de respeto, se está diciendo en Estados Unidos. Gorra de béisbol. En el primero de los funerales, Estados Unidos reconoce ya que hay un 7º muerto entre sus tropas. 7 fallecidos ya. Carla Cuña. Traje azul, corbata roja y una gorra de béisbol. Así se presentó Donald Trump en la ceremonia de repatriación de los 5 soldados caídos tras el ataque de Estados Unidos a Irán. Una falta de respeto que no ha sentado nada bien a los estadounidenses. En cambio, su mujer Melania Trump, el secretario de Defensa y el vicepresidente sí que fueron de riguroso luto. Segunda semana de guerra y nueva fase en el conflicto. El nuevo objetivo de Israel, las instalaciones petroleras iraníes. Su bombardeo convierte Teherán en un infierno. Una densa nube de humo tóxico cubre la capital. Irán responde con una nueva oleada de ataques. Drones sobre Kuwait y Bahrein. Y misiles en zonas residenciales de Arabia Saudí. El precio del petróleo en máximos. Y preocupación por una nueva crisis inflacionaria. En el horizonte de Trump, una nueva operación especial sobre la mesa para confiscar el uranio de Irán. La guerra se acelera. Hoy en Mañaneros 360. La última hora hoy corre paralela en el escenario bélico y en el escenario económico. Lo que tenemos es una guerra que dura ya 10 días, pero que hoy salpica el petróleo y hoy nos amenaza aquí, hasta el punto de que hay reunión de emergencia del G7. Lo que tenemos hoy es un frente militar que está amenazando con una crisis económica en nuestro país, en toda Europa. Y esta, la imagen que lo agrava. Irán apuesta por continuar la guerra, por una línea dura y por literalmente la continuidad del régimen. Lo que ha hecho Teherán es escoger al hijo de Jamenei para continuar la línea de Jamenei y para continuar la guerra, porque el hombre que están viendo no solo es clérigo, sobre todo es guardia revolucionaria, es la línea dura del ejército. Lo que hoy tenemos, Aydin Sayengan, corresponsal en Teherán, es literalmente una apuesta por una guerra larga y dura. Las autoridades políticas y militares de Irán cerraron este lunes filas con el nuevo líder supremo de la República Islámica, Mojtaba Jamenei, declarándole su lealtad. El presidente iraní Masoud Pezeshkian, en un comunicado emitido esta mañana, dijo que la elección de Mojtaba Jamenei abre una nueva era de honor y autoridad para el país, mientras que el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y la Guardia Revolucionaria renovaron su compromiso con los ideales de la Revolución Islámica. El ayatolá Heydari, miembro de la Asamblea de Expertos, dijo que esta asamblea eligió anoche con el 90% de los votos de sus miembros presentes en la sesión en la ciudad de Qom. En cuanto a la guerra, hay que decir que este lunes aún no se han reportado ataques contra esta capital, Teherán. Sin embargo, medios oficiales han informado de ataques de 4 oleadas de ataques contra territorios israelíes este lunes. 4 oleadas de ataques. Esta es la situación sobre el terreno y esta la apuesta sobre el terreno. Esta guerra, al contrario de lo que se dijo, ni va a ser rápida ni va a ser quirúrgica. Es una guerra que ha prendido en todo el terreno y que ha descabezado efectivamente al régimen de los ayatolás, pero que ha garantizado que los ayatolás se perpetúen. Ha descabezado Jamenei, pero su hijo va a ser quien le suceda. Mojtaba Jamenei es ahora mismo línea dura. Adela, vamos a revisar perfil y apuesta por una guerra que va a continuar. Sí, porque Mojtaba Jamenei es el hijo del ayatolá asesinado y en Teherán la celebración de su nombramiento desafía la nube tóxica que han dejado los bombardeos en las instalaciones petroleras del fin de semana. Mojtaba Jamenei tiene 56 años. Es un clérigo de rango medio que ha mantenido un perfil bajo enseñando teología y apoyando a milicias paramilitares como el Basij. Además, su vínculo con la Guardia Revolucionaria y su experiencia militar le aseguran el respaldo de los sectores más duros del régimen. El nombramiento de Jamenei se interpreta también
como un desafío a Washington. Trump ya declaró la pasada semana que no aceptaría que asumiera las funciones de su padre. Dice Javier que su nombramiento es algo inaceptable y que no durará mucho. Javier. Esto ahora mismo, titulares aquí, primera lectura en mesa, significa, insisto, vamos a una guerra larga. Bueno, aquí la guerra hay que recordar quién la empezó, con ataques ilegales, es decir, quién puede desescalar son aquellas dos potencias que la empezaron, que son Israel y Estados Unidos. La sucesión, la posible sucesión de Jamenei estaba ya escrita. Él tenía papeletas desde hace mucho, su hijo era uno de los candidatos y, por lo tanto, yo no interpretaría esto como apuestan por una guerra. No, había unas negociaciones en curso. Precisamente Israel y Estados Unidos atacaron porque esas negociaciones iban bien, como ha subrayado el ministro de Exteriores de Omán, que sigue diciendo a día de hoy este señor, el omaní, se puede desescalar. ¿Quién está trabajando por la desescalada en estos momentos? Sí, Maraña, titulares aquí. Yo creo que es fundamental lo que está señalando Olga, ¿no? Es que se nos olvida que todo estaba previsto por parte de Trump y Netanyahu cuando en la mesa de negociación el propio intermediario dijo está el acuerdo cerrado prácticamente y Irán se ha comprometido a una serie de acciones para, digamos, relajar eso que llamaban el riesgo nuclear del que llevamos oyendo hablar 40 años, ¿no? Dicho esto, pues efectivamente si se quiere evitar todas las consecuencias económicas inmediatas y, por supuesto, las consecuencias humanitarias, quien tiene en la mano desescalar esta guerra son quienes empezaron los bombardeos. Pero dicho esto, que si alguien esperaba que el régimen iraní, digamos, se rindiera al cuarto día y dejara que Trump y Netanyahu, cada uno desde su territorio, instalaran el gobierno que les viniera en gana, era, creo, escuchando a los que saben, a los analistas, a los corresponsales más cercanos sobre el terreno, que era engañarse a sí mismos, con lo cual es dudoso que contemplaran esa posibilidad. Otra cuestión es que creyeran que el pueblo iraní estaba mucho más decidido a tumbar a su propio gobierno, el régimen estaba más débil de lo que realmente parece que está, ¿no? Guerra larga, yo no me atrevo a hacer pronósticos, pero por lo que indica la situación ahora mismo, guerras más bien largas. Desde luego, si alguien efectivamente confiaba en desescaladas, no solamente no la hay, sino que esto se está emponzoñando, porque lo que se está bombardeando ahora mismo ya no es algo local, es la economía global. Lo que están viendo son los pozos petroleros ardiendo, literalmente bombardeados por Irán en muchas ocasiones y están siendo atacados. Pozos en Arabia Saudí, Qatar, gas natural, Bahrein, donde ahora mismo lo que tenemos es esto y un ataque y respuesta contra Beirut, como lo que van a ver, porque esta es la imagen, Beirut a esta hora y las columnas de humo que siguen salpicando un paisaje bélico que hoy escala todavía más. Hoy Turquía entra en toda esta jugada, en todo este tablero. Turquía ha mandado cazabombarderos a Chipre para defender la zona. Esto, insisto, sigue prendiendo y el fuego sobre todo el tablero bélico sigue ardiendo cada vez a más velocidad. A Turquía se suma hoy Francia. Macron está visitando Chipre. Vamos hasta allí. Begoña Alegría, enviada especial. Chipre. Con este gesto, Macron toma la iniciativa de coordinar esta fuerza europea que en realidad va a ser un escudo naval en torno a Chipre. Como sabéis, va a venir aquí en las próximas horas el portaaviones francés Charles de Gaulle, al que acompaña, por cierto, la fragata española Cristóbal Colón. Pero muy cerquita de aquí, a pocos kilómetros, en el puerto de Limassol, que es un puerto económico, comercial, hemos visto ya emplazada, por ejemplo, una fragata alemana que se está sumando a otras fuerzas de otros países europeos, como Italia, como Grecia, como Países Bajos. Pero nosotros estamos justo en la base de Akrotiri, que es donde se lanzaron los drones la semana pasada. Es una base británica en territorio británico dentro de esta isla de Chipre. Por eso muchos todavía se preguntan si con ese gesto Irán lo que pretendía era implicar directamente en la guerra a Europa a través de Chipre o implicar a la OTAN a través de los británicos. Estamos en un punto estratégico. Como sabéis, Chipre
es la frontera este de Europa y está en plena zona de conflicto. Limita un poco más allá hacia el este con Líbano, con Siria, con Israel. De ahí la importancia de la presencia hoy de Macron aquí en la isla para coordinar todo este movimiento europeo de apoyo a la isla. Lo que tenemos ahora mismo es un escenario de guerra que está ardiendo y prendiendo a esta velocidad. Hoy esto arranca en Irán, hoy esto salpica a Turquía, hoy esto lleva a Francia. Lo que tenemos ahora mismo es los tambores de una guerra larga. Bueno, esto no arranca en Irán, esto arranca con la llegada de Donald Trump al poder, donde ha bombardeado a más de 7 países. Es que el problema de Donald Trump no solo son las bombas, los secuestros o esta forma de hacer política desde la ilegalidad. El problema de Donald Trump es que todo aquel que considera enemigo ataca a este país. Y el problema es que hay 2 personas que se han encargado de la situación que estamos viviendo y de una guerra que no sabemos cuánto durará, pero que han iniciado ellos, que son el señor Netanyahu y el señor Donald Trump. Todo lo demás puede gustarte o no, la situación que estaba pasando en Irán y sufriendo algunas mujeres en Irán. Pero de lo que estamos hablando es que Donald Trump se cree el dueño del mundo y hay unos países que están de acuerdo con esa idea y se están doblegando. Por eso es muy importante cómo está reaccionando España con el no a la guerra y que todos no queremos participar. Si quieren guerra, algunos señores de este país, como Abascal o Feijóo, que carguen ellos los fusiles y vayan. Bueno, España y Europa, ¿no? Estamos viendo que Europa, al principio, bueno, casi todos, ¿no? Los países estamos viendo cómo se están alineando con la posición de España del no a la guerra, ¿no? Parece que una posición que han cambiado desde el inicio, que tímidamente apoyaban a Donald Trump. Yo creo que el titular es que los planes de Trump se están desbaratando. Pero incluso a nivel interno, en Estados Unidos. Si alguna vez existieron. Si alguna vez existieron, efectivamente, pero incluso a nivel nacional, porque yo lo dije en su momento, creo que empezó todo esto Donald Trump de forma ilegal, contraviniendo el derecho internacional, también por una cuestión de rédito político nacional, porque está en caída libre, en apoyos, en Estados Unidos, está en caída libre. Eso también era una forma de, desviar el foco mediático hacia temas que más le interesan a Donald Trump y sobre todo exacerbar, ¿no? ese nacionalismo que es el alimento, ¿no? De los votantes de Trump. Con lo cual, yo creo que esto, el que se esté inquistando la guerra, como es evidente, también desbarata los planes nacionales en Estados Unidos de Donald Trump, y eso es evidente. Hugo, que el no a la guerra también es un no, evidentemente, a la crisis de derecho internacional, pero también a la crisis económica. ¿Quién se pensaba que no había subido el petróleo? No solo eso, están subiendo los fertilizantes, el gas, los fertilizantes. Es decir, aquí tenemos un nuevo líder dentro de los ayatolás, que es chiita. A este señor, los bombarderos americanos le han matado al padre, la madre, la hermana, el cuñado y una sobrina de 14 meses. Si Trump se pensaba que sería una nueva Delcy Rodríguez, creo que está muy equivocado. Tenemos ahora mismo un escenario muy delicado. General de brigada, exdirector de Seguridad Nacional, Miguel Ángel Ballesteros. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, un placer estar con ustedes. General, ¿y qué tenemos ahora mismo? Tenemos un escenario que ha desbordado, que no puede ser contenido, que ha desbordado cualquier plan de Estados Unidos, si alguna vez lo hubo. Estados Unidos se ha dejado arrastrar por un plan que no es suyo, es un plan de Netanyahu. Y Netanyahu es el moderado de su gobierno. No olvidemos que está apoyado, su gobierno está compuesto por ultraortodoxos y sionistas. Y esta intervención de Estados Unidos va contra la estrategia de seguridad nacional que firmó el propio Trump el 7 de diciembre pasado y que no contemplaba nada de esto. Y hasta ahora esa estrategia se había seguido rigurosamente. Trump en este momento está lo decían ustedes ahí en plató, está en línea del perdedor de la guerra. Lamentablemente, Trump se ha dejado arrastrar cuando estaba en una negociación en Ginebra con la intermediación de Omán para establecer una limitación al enriquecimiento de uranio. No olvidemos que Irán ya había firmado en 2015 con Obama, había firmado el acuerdo P5+1, los 5 países nucleares más uno que es Alemania y la Unión Europea de observador. Habían firmado la limitación del enriquecimiento de uranio con la supervisión de la OEA
al 3,67%, es decir, solo para usos civiles, para energía, para el combustible de las centrales nucleares. Fue Trump el que en 2018 denunció ese tratado considerando que era muy malo por varios motivos. Uno, porque era muy corto, 10 años. Otro, porque no incluía los misiles. Y otro, porque lo había hecho Obama. Y él dijo, voy a hacer uno mejor. Estaban negociando eso en Ginebra. Y a juicio de los que hacían la intermediación, de Oman, iba bien las negociaciones. ¿Qué ocurrió? Que surgió lo que los militares llamamos un objetivo de oportunidad. Es decir, toda la información del Mossad indicaba que iba a haber una reunión con toda la cúpula de la Guardia Revolucionaria y con el líder Ali Khamenei en el Palacio Presidencial. General, y entonces Netanyahu le ofreció eso. Pero, general, la inteligencia militar, esto es lo que dice, y efectivamente lo que dice la inteligencia israelí. La inteligencia militar americana no ha avalado esto. Es más, el Washington Post este fin de semana ha publicado los informes de la inteligencia americana y dicen, en ningún escenario va a ser posible terminar con la continuidad del régimen. General, ¿se ha hecho una operación militar contra la inteligencia militar? Se ha hecho una operación de Donald Trump para apoyar a a Netanyahu. Es lo que se ha hecho, contra toda lógica. Él no tiene un objetivo, lo que llamamos los militares un end state. ¿Cuál es el objetivo final de Estados Unidos? Ayudar a Israel. ¿Cuál es el objetivo de Israel? Ese está claro. El objetivo de Israel es acabar con el régimen y solo tiene una oportunidad, que tiene que desarrollarla durante los 4 años que tiene de mandato, ya solo quedan 3 de Trump, porque nadie, el presidente Biden no le apoyaba en esto, y no van a poder acabar con el régimen. Nadie puede acabar con un régimen con operaciones aéreas o bombardeos. Es más, se corre el riesgo de aglutinar a toda la oposición y a los 90 millones en torno al régimen cuando el régimen estaba en minoría. General, no se retire, porque le quiero preguntar por esto es lo que tenemos, lo que podemos tener. Este fin de semana, a bordo del Air Force One, Donald Trump ha llegado a admitir la posibilidad de desplegar tropas en Irán si estamos en el casi peor escenario. Este aparentemente es el peor escenario posible. Y Donald Trump ha llegado a decir que podría desplegar tropas en Irán para arrebatarle el uranio a Irán. Esto significaría una guerra de trincheras, una guerra sobre el terreno y no ya una guerra larga. Estamos hablando de otro Vietnam, de una guerra como la que vivió Rusia en Afganistán. En fin, lo que ha dibujado Donald Trump literalmente decía y hablaba así, hablaba de esto, hablaba de la escuela, decía: Did the United States bomb a girls' elementary school in southern Iran on the first day of the war and kill 175 people? In my opinion, based on what I've seen, that was done by Iran. Is that true, Mr. Hegson? It was Iran who did that? We're certainly investigating. Still investigating. But the only side that targets civilians is Iran. Carla Acuña, y además hoy Donald Trump dice es posible desembarcar en Irán y no va a haber continuidad en este régimen si yo no quiero. Voy a decapitar al hijo de quien ya he decapitado, dice. Donald Trump continúa con la escalada, amenaza con un duro golpe, incluso con una destrucción total, anuncia que podría haber más muertos, que podría atacar a zonas y personas que hasta ahora no habían sido el objetivo, y dice que Irán ha pasado de ser el matón de Oriente Medio al perdedor de Oriente Medio. Lo ha hecho todo esto en su red social, en Truth Social, en respuesta al presidente iraní Pezeshkian, que ha pedido este fin de semana perdón a sus compañeros de Oriente Medio por haberlos atacado en los últimos días. Va a tener que obtener nuestra aprobación. Si no la tiene, no durará mucho tiempo. Queremos asegurarnos de que no tengamos que volver cada 10 años, cuando no haya un presidente como yo que no vaya a hacerlo. General de brigada, general Ballesteros, ¿esto es concebible? ¿Una operación sobre el terreno es concebible ahora mismo o esto es un farol de Trump?
Es un farol. A ver, las guerras son, se sabe cómo empiezan, pero no se sabe cómo evolucionan. En este momento, la escalada que está habiendo es un signo de debilidad, de que las cosas no están saliendo todo lo bien que esperaban, tanto Israel como Estados Unidos. Estamos acostumbrados a que Trump suelte fanfarronadas, haga de mensajes que son estrambóticos. Si Trump está hoy en la Casa Blanca es porque prometió que no habría botas sobre el terreno, que no habría lo que él llama guerras eternas, que le han costado muchísimas vidas, 10.000 vidas le han costado a los americanos entre todos los conflictos. En Irak le costaron casi 4.500 muertos, más de 30.000 heridos y 2 trillones de dólares. Por eso los americanos no quieren saber ya nada de guerras, no quieren saber nada de pagar la factura del líder hegemónico de la seguridad al mundo. Quieren volver a la doctrina Monroe. Y eso es lo que le ha llevado a Trump a la Casa Blanca. La oferta de que él lo iba a hacer muy rápido. Está contradiciendo su propia estrategia, está contradiciendo su propio American First. Esa es la situación. No puede poner botas sobre el terreno, puede ponerlas puntualmente, como hizo 20 minutos, 40 minutos, como hizo en Caracas, pero no puede poner miles y miles de hombres para controlar un país de 90.000 habitantes, un país que es 2 veces y media España. No tiene hombres para hacer eso. La voz que están escuchando, insisto, tiene extraordinario valor. Es la voz de la estrategia, es la voz de la experiencia, es la voz del general de brigada, exdirector de Seguridad Nacional, Miguel Ángel Ballesteros. Señor Ballesteros, un placer, general. Gracias por estar aquí con nosotros. Cuídese. Muchas gracias a ustedes. Y este es el escenario que se está dibujando. Trump amenaza ahora mismo con una guerra continuada, sostenida. Es que está prendiéndole fuego al petróleo. Lo que ha dicho el señor Ballesteros no es menor. Es decir, estamos hablando de un país que tiene una dimensión como media Europa. Un país que es un imperio milenario, que tiene una estructura de 48 años de una república islámica que ha penetrado en todo el substrato de todo el país, que es un país clientelista, por tanto, automáticamente tiene el apoyo de los militares y del pueblo. Y, insisto, Trump va a una guerra larga y ese dicho que dice boots on the ground, ¿no? O pone militares en el suelo, en tierra, o esta guerra con bombas no se va a solucionar. Pablo. Yo creo que es que esta guerra la ha planteado con criterios occidentales cuando estamos hablando de una sociedad que es completamente distinta. Sí, el régimen de los ayatolás, que lleva décadas, ha formado a décadas de generaciones de iraníes. El régimen de los ayatolás además tiene otra ventaja, y es que no hay un régimen de opinión pública allí. Es decir, se hace lo que dice el régimen y por tanto ellos van a aguantar lo que sea necesario. Y en cambio Trump tiene otro problema, que sí que tiene un régimen de opinión pública interior y que eso le puede estar costando a la presidencia. ¿Va a rectificar? Esa es la gran duda, pero si rectifica, desde luego el golpe para la presidencia sería definitivo. La imagen de Beirut en directo ahora mismo es esta que están viendo. Los ataques ahora mismo están dejando un paisaje de columnas de humo que demuestran, uno, que se está enquistando la situación y dos, que Irán está teniendo capacidad de respuesta. Esta ahora mismo es la imagen, la constatación de que el conflicto se está enquistando, hoy salpicando hasta a Turquía. Aquí tenemos que tener una cosa muy clara, a ver si lo entendemos. El plan de Israel es un plan que lleva mucho tiempo diseñado por Netanyahu y por gente que incluso está más a la ultraderecha de él. Se sabía, cuando comenzó el genocidio en Gaza, se sabía que después de esto venía esto. O sea, vamos a no hacernos los tontos, ¿vale? Y vamos a intentar entender y estudiar un poco qué pasa en la región. Esto formaba parte, se sabía qué iba a ocurrir y Trump ha querido ir de la mano de Israel. Además, él dice públicamente y presume de cómo, por ejemplo, Adelson y otros sionistas y también su viuda le han dado mucho dinero para la campaña electoral. Él mismo es un gran sionista que apoya la idea del gran Israel. Un mes antes de los ataques de Hamas, en septiembre de 2023, Netanyahu estuvo hablando en la sede de Naciones Unidas, mostró mapas y habló de la idea de cambiar todo el mapa regional.
Y estamos asistiendo a eso. Las consecuencias van a ser devastadoras. A Israel le interesa no solo el cambio de régimen iraní, a Israel le interesa la fragmentación y la debilitación e incluso el troceamiento de Irán. Eso es lo que busca, con un coste terrible para la población civil, no solo iraní, sino de toda la región, con consecuencias graves para Europa y violando sistemáticamente el derecho internacional y cometiendo crímenes masivos, como llevan diciendo los relatores de Naciones Unidas y la Comisión Independiente asignada por Naciones Unidas más de 2 años. Crímenes que incluso son de genocidio, ante los cuales los países europeos, como los países del resto del mundo, tenían la obligación de prevenir y de sancionar. Y no se hizo y por eso estamos hoy aquí. ¿Qué se va a hacer ahora para que mañana no estemos en un escenario aún peor? El problema es que tienes la sensación no, que... Dejadme avanzar porque hay una imagen y una clave más en todo este conflicto. Lo que tenemos y lo que hemos visto hoy, lo que estamos viendo son bombardeos sobre instalaciones petroleras. Pero es que estamos viendo también esto. Crímenes de guerra sobre el terreno. Lo que están viendo es un misil Tomahawk, es un misil americano y es un misil que está impactando literalmente sobre una escuela. Hoy esta es la última demostración de que han sido los americanos los que han bombardeado instalaciones clave. Y que esto se está envenenando y que está empezando a salpicar a instalaciones civiles, lo muestra no solamente esa imagen. Es un crimen de guerra, atacar hospitales, atacar escuelas. Pero es que esto es lo que se está haciendo ahora mismo. Irán está respondiendo atacando el agua para secar el grifo de países que viven de desalinizadoras. De hecho, esto es lo que está pasando. Irak ya ha bombardeado, Irán ha bombardeado Bahrein, ha bombardeado, que es lo que está intentando es terminar con las desalinizadoras que dan agua a la zona. Está intentando secar, matar de sed al enemigo en toda la zona. Y esto significa ahora mismo un serio problema, porque en toda la zona, el agua que se tiene es agua de mar, desalinizada, pero agua de mar. Esto es lo que bebe Bahrein, el 90% de su agua es de desalinizadora. Esto es lo que bebe Qatar, el 99% de su agua proviene de desalinizadoras. Lo mismo ocurre en Omán, Emiratos Árabes el 42%, el 70% en Arabia Saudí, el 90% en Kuwait. Estar atacando desalinizadoras significa estar atacando también a población civil. Y los márgenes de tiempo aquí son muy breves. Una sola semana pueden sobrevivir algunos de esos países sin este agua. Así que ahora mismo ese ataque se está traduciendo en esta imagen. Bombas a instalaciones civiles, bombas a instalaciones que debieran estar protegidas, pero que están siendo sometidas a fuego cruzado. Y en todo esto, la factura la estamos pagando en clave económica. Porque cuando se bombardea agua y sobre todo cuando se bombardean pozos de petróleo, la factura la pagamos aquí. Y esta es la imagen. Irán ha bombardeado a Arabia Saudí, petróleo, a Qatar, gas natural, y a Bahrein, donde hay refinería y extracción. Lo que se ha hecho y lo que se ha apostado, esta línea de continuidad, es tan sensible que el precio del petróleo hoy se ha disparado a $120, que el surtidor hoy quema y que hoy el G7 ha tenido que actuar de urgencia liberando petróleo para intentar contener los precios. Eso es exactamente en lo que se está trabajando hasta ahora, y a las 2:30 hay reunión clave para que los 7 países más industrializados del globo puedan bajar el precio del petróleo. María Escolar, esta es la reunión de urgencia en la que se trabaja. Sí, una reunión de urgencia que estaba programada, como decías, para este mediodía. Los ministros de Finanzas del G7 van a discutir esa posibilidad, la de una liberación conjunta de las reservas de petróleo coordinados por la Agencia Internacional de Energía. Sabemos que al menos 3 de esos países, incluidos Estados Unidos, están de acuerdo con esta idea, que hay existencias para el abastecimiento total de casi un mes y que es una acción estratégica que supone un giro en la administración de Trump, que hace tan solo una semana no la creía
sea posible, servirá para estabilizar unos mercados que esta mañana volvían a abrir en pérdidas. Aquí en el IBEX 35 en torno a un 2% esa caída. Maraña. Bueno, la pregunta es ¿cuánto daño le hace también todos esos bombardeos de pozos de petróleo o de instalaciones energéticas al propio Estados Unidos? Porque probablemente la forma en que le pueda perjudicar a Trump todo esto, de forma más inmediata, puede ser los perjuicios a la propia economía estadounidense. Y ahí hay que recordar que los intereses de Trump en el tema de los recursos, de acaparar los recursos energéticos, está condicionando también las operaciones concretas. Yo escuchaba antes a Olga y pensaba, si se cruzaran los planes pregonados por Netanyahu desde hace tiempo del Gran Israel, ¿no?, con el documento de estrategia de seguridad nacional que conocimos en noviembre de Estados Unidos, la única duda podría ser la fecha, el calendario en el que ocurriera esto. Pero estaba absolutamente previsto y organizado, y por eso no hicieron ni caso y de hecho despreciaron la negociación que estaba llegando a buen puerto. Las consecuencias económicas pueden ser devastadoras, pero, termino ya, me parece todavía más trascendente la consecuencia que ya está teniendo en lo que es la patada al sistema de reglas, al sistema de derecho internacional. Y solo ha habido que escuchar a von der Leyen esta misma mañana. Von der Leyen esta mañana ha sido, en fin, la declaración de la entrega absoluta a Donald Trump. Dice, Europa no va a ser el sistema que garantice las reglas. ¿No? ¿Y entonces quién? Si Donald Trump ha optado por violar la legalidad, lo hace Europa también. Hoy la declaración de la presidenta de la Comisión Europea es estrambótica hasta este punto. Es la entrega absoluta a Donald Trump. Se acabó la ley, dice la presidenta de la Comisión Europea. Acaba de contestarle Yolanda Díaz, la vicepresidenta del Gobierno. Exigir a la Comisión Europea el respeto al artículo 1 de la Carta de Naciones Unidas, que en definitiva lo que exige es el respeto a la legalidad internacional y la denuncia de actuaciones como la que hoy Trump está llevando en Irán, que como saben es una guerra completamente ilegítima y por tanto la Unión Europea debe de reaccionar en defensa de la legalidad internacional y de los derechos humanos en el mundo. Y empieza a haber una cierta situación de temor en los mercados y en nuestro surtidor, porque esto es lo que les estamos contando. Esta es la subida del precio del petróleo hoy. El temor era superar esta barrera, los $100. Vean dónde estamos. Hemos llegado a casi 120. La subida es absolutamente brutal. ¿Por qué? Porque los mercados están leyendo, 1, se ha cerrado el transporte, 2, se han cerrado las refinerías, luego 3, va a faltar petróleo. El que hay tiene que ser necesariamente más caro y eso es exactamente lo que está pasando. Desde los mínimos que tocó prácticamente se ha duplicado en precio. Esto va a afectar y mucho a el surtidor, pero no solo al surtidor. Esto ahora mismo nos coloca en niveles cercanos a los de la guerra de Ucrania, pero es que esto afecta también al precio de la luz. Esto ahora mismo dispara la factura que hoy en España va a superar los 200 euros megavatio hora. Y esto que tiene ahora mismo a España como uno de los peores o de los menos afectados, afecta a muchas otras cosas. Este es el tráfico en el estrecho. Desde que empieza el bombardeo, vean ustedes lo que pasa. Se para y solamente desde entonces ha cruzado un solo barco. Lo que hemos visto ahora mismo es esto, un comercio totalmente parado, lo que significa que vamos a pagar más caros chips, fármacos, alimentos, porque los costes están disparándose, porque el tráfico ha caído prácticamente un 90%, porque las grandes navieras están cortando todas sus operaciones en Emiratos, en Omar, en Kuwait, en Qatar, en Bahrein, en Arabia Saudí y sobre todo porque los portes por avión se están disparando entre el 45 y el 70%. Así que lo que ha empezado como una crisis petrolera continúa después como una crisis del transporte y puede acabar siendo incluso una crisis agrícola, porque en esta zona en la que se está atacando no solamente hay petróleo, los carburantes están subiendo como subieron, no tanto, pero como subieron en la guerra de Ucrania. Pero vean ustedes lo que están haciendo los fertilizantes. Arabia Saudí, Qatar e Irán son los 3 grandes productores de fertilizantes como la urea, que ha subido ya un 25%. De nuevo, no estamos donde estuvimos,
pero vamos en la misma dirección en la que fuimos. Hay ahora mismo una enorme alerta económica en todo el país y en toda la Unión Europea que tiene primera cita en los surtidores, Mario Montero, y en gente que empieza a abastecerse para tener reservas, que empieza a acumular combustible y petróleo. Esto es lo que estamos viendo. Así es, las colas han sido incesantes y la preocupación también. Bueno, y la preocupación también sobre todo porque las previsiones de crecimiento del precio del combustible prácticamente se han pulverizado en 9 días. Cuando estalló el conflicto se hablaba de que el combustible alcanzaría el 1,80 o los 2 euros, pero como informa Facua, ya hay gasolineras en España donde se está vendiendo el diésel a más de 2 euros. Nosotros en Mañaneros nos hemos echado a la calle para hacer nuestro propio muestreo. Hemos encontrado, por ejemplo, esta gasolinera que nos muestra estos precios a día de hoy, lunes 9 de marzo. Prácticamente 1,90 € el gasóleo o el diésel plus ya alcanza prácticamente también los 2 euros. La gasolina sin plomo 95 está en 1,78 y la gasolina sin plomo 98 en 1,92. Como decimos, son precios prohibitivos y la preocupación reina entre los conductores porque no saben cuándo va a terminar esta escalada y porque no saben cuánto les va a costar llenar el depósito con vistas a la próxima Semana Santa. De las largas colas en gasolineras al aumento del gasóleo a domicilio. Estás ahí en casa, ¿verdad? Estoy en casa, sí. Nada, no te preocupes, en 5 minutos estoy ahí. La subida en el precio de la gasolina hace que muchos quieran adelantarse. Hacíamos unos 30 pedidos diarios cada chofer, que estamos 2, pues el doble. Hay otros compañeros que están haciendo 14-15 horas por día. Hacen acopio por si sigue subiendo. Desbordados, hasta arriba. ¿Cuánto vamos a echar? Un aumento que ya se nota en la factura. Hemos echado 451. Sí. Bueno, 676,50, ¿vale? Era muy consciente de que los precios habían subido, pero hace frío y hay que calentarse. También las empresas hablan de un 60% más en solo una semana. Cada día nos ha ido subiendo entre 10, 15, 20 céntimos, que son subidas muy grandes. Una subida normal o una variación normal suele ser de 1, 2, 3 céntimos. Pero llaman a la calma, no abusar de precavido para priorizar el suministro. Ocurre que cuando hay un cliente que realmente lo necesita porque se ha quedado sin ello, no se lo podemos suministrar en el momento y quizá tiene que esperar. Un suministro que por el momento aseguran no va a faltar. Hoy las voces que están escuchando son las voces más autorizadas en cada terreno, en lo militar, en lo económico. Catedrático de Economía de CUNEF, Santiago Carbó, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Un gusto. Temíamos el petróleo a $100 el barril. Hoy ya ha tocado los 120. Ha bajado después de la intervención del G7. Pero Goldman Sachs acaba de decir puede irse a $150 el barril. ¿Qué significa esto? Bueno, la verdad es que significa una noticia muy preocupante, sobre todo si se sostuviera en el tiempo, si permaneciera mucho tiempo. Si evidentemente es un pico solo, bueno, pues probablemente podamos gestionarlo, se puede gestionar por parte de los países y por parte de las empresas, ¿no? Aquí el problema es que a $150 el barril estamos hablando de unos precios que ni transportistas, ni familias, ni para la calefacción, ni para nada nos lo podemos permitir, ¿no? Por lo que el shock es muy, muy grande. Menos mal que, por ejemplo, en el hemisferio norte nos vamos ya hacia la primavera y el verano, pero también va a terminar afectando la electricidad, el coste de la electricidad. Entonces, 150 es un nivel absolutamente alarmante y confiemos en que la prudencia en el uso, en el liberar reservas estratégicas que tienen todos los países, sobre todo se acrecentaron después del comienzo de la guerra de Ucrania, porque ahí nos pilló más vulnerables, no nos habíamos preparado para eso, pues se pueda atenuar y confiemos en que la guerra dure lo menos posible, porque evidentemente cerrar el estrecho de Hormuz no nos afecta a lo mejor directamente a nosotros con el petróleo, nos afecta muy poco porque lo conseguimos de otras latitudes, pero afecta al mercado global. El mercado global es único y eso hace pues que los precios se sigan disparando y nosotros lo notaríamos vía precio también clarísimamente y desde luego volveríamos a la pesadilla probablemente de 2022 si se mantiene o se acerca a ese precio que apunta Goldman Sachs, claro. Santiago Carbó, hoy el G7 actúa. Ya estamos diciendo que esto no es ni habitual ni un trámite burocrático. Los 7 grandes países están liberando reservas de petróleo para bajar el precio.
y parece haber funcionado al menos un poquito. Estábamos en $120, ahora el barril está en torno a los 106, 109. Santiago Calvo, ¿esto es sostenible? ¿Esto puede funcionar como colchón? ¿Que el G7 vaya liberando las reservas de petróleo que tiene? Bueno, puede atenuar una serie de picos, o unos cuantos picos, pero si esto se prolonga durante meses, más allá de 6 meses, eso no es posible. Es decir, además actuará puntualmente porque querrá utilizar o querrá preservar ciertas reservas estratégicas por si vienen otros momentos peores, ¿no? Las reservas estratégicas tampoco es para gastarlas el primer día, lógicamente es para hacer una planificación de lo que puede pasar en las próximas semanas y en los próximos meses. El problema es eso, que llevamos 9-10 días de guerra y todos estamos recalculando nuestras necesidades de todo, incluido de liberar reservas estratégicas, y tampoco tenemos clara la virulencia que va a tener la guerra, que parece que va a ser seria y que desde luego va a durar bastante más de lo que pensábamos, ¿no? Pero yo creo que se hará prudentemente para ir atenuando momentos concretos de picos. No puede alterar el funcionamiento del mercado, que si va a tener una escasez notable a unas semanas, unos meses vista, va a tener picos en la subida de precios seguro, aunque se actúe con las reservas estratégicas, que pueden pararlo un poco, pero no son lógicamente la panacea, sino evidentemente el mercado lo entendería que con las reservas estratégicas es suficiente y no estaríamos teniendo este momento tan crítico, que es verdad que viene justificado también por la especulación. Cuando no se sabe muy bien lo que va a pasar, es un terreno perfecto para los especuladores y para generar de alguna manera, un crecimiento de precios, diciendo, bueno, es que puede la cosa ir mucho a peor y entonces generar escenarios muy... Se dispara el combustible, se dispara el gas natural, es decir, la luz, y el estrecho de Hormuz puede salpicar a todo lo demás, medicamentos, electrónica, incluso la agricultura. En la magnitud todavía estamos por saber hasta dónde llega, pero en la dirección estamos ya encaminados a ese efecto dominó. Pues si esto dura unos días, unas semanas más, seguramente que sí. Lamento ser portador de unas noticias nada halagüeñas, ¿no? Porque nuevamente por aquí no pasa productos agrarios que vayamos a consumir en Europa fundamentalmente, ni productos electrónicos, etcétera, pero sí que afecta la demanda que tiene China, India, Japón, Asia. Y eso al final es un mercado global, entonces nos va a afectar porque va a haber una escasez global que afecta primero a esos países, pero que nosotros no somos inmunes y Europa no es inmune, que además depende en gran medida de la energía y por tanto, aunque no dependamos tanto de la que pasa por el estrecho de Hormuz, pero también nos vamos a ver afectados, depende lógicamente de chips, elementos digitales, etcétera, que a lo mejor también los compramos directamente por otras vías, pero también afecta lógicamente al precio, el que ahí se estrangule, ahí ya se cortocircuite el tráfico, ¿no? Entonces, y la producción agraria, los productos básicos, que yo me temo que van a ser más pronto que tarde, los que nos van a empezar a dar sustos en nuestro país, porque los costes de transporte van a aumentar rápidamente y una gran parte del componente del coste de los productos básicos es el transporte, ¿no? Y entonces, bueno, pues es por ahí donde vamos a empezar a notar desgraciadamente el calor que está saliendo de esta hoguera. No se retire, señor Calvo. Esta es ahora mismo la gran preocupación. Ya digo que hoy la alerta no es bélica o no es solo bélica. Nuestra alerta cercana es económica y se está escenificando y se está viendo así. Lo que van a ver es la última hora y la última imagen. Este es el bombardeo que acaba de producirse y esta la imagen que está quedando tras el ataque a Teherán. Estos son bombardeos americanos e israelíes sobre escenarios iraníes. Lo que tenemos son instalaciones petroleras a las que también Israel, también Estados Unidos están atacando. Así que ahora mismo el combustible de la economía del planeta está en llamas, con ataques cruzados a los dos lados. Y dejando una pregunta, efectivamente, ¿cuánto tiempo más se sostiene esto sin que esto afecte a nuestra economía? Hoy hay reunión del gobierno, mañana hay Consejo de Ministros y el Ejecutivo está evaluando ya exactamente este escenario, si va a ser necesario un escudo social como se desplegó en Ucrania para compensar las subidas de combustible y las subidas en alimentos, agricultura. Cristina Cañedo, Moncloa.
y lo están evaluando, Javier, al segundo. Es lo que nos trasladan, y nos trasladan además que el Gobierno va a responder con medidas concretas para paliar estos efectos en la economía de los españoles, también de las empresas y de los autónomos. En un principio mandan un mensaje de tranquilidad porque explicaba el ministro de Economía, nuestra exposición es baja, pero lo cierto es que ya estamos viendo consecuencias como las que comentábamos de la gasolina y también la de la luz. Si comparamos el precio de hoy con el pasado viernes, la luz ha subido un 89%. Eso es lo que se está analizando aquí al segundo en Moncloa, e insisten en que las medidas están preparadas, las medidas están listas para ponerlas en marcha cuando sea necesario. Por eso también responden a esa propuesta del Partido Popular, que lo que tiene que hacer Feijóo es defender la legalidad interna. El Gobierno monitoriza, el Gobierno va a acompañar, por supuesto, a los ciudadanos, a las pymes, a los autónomos, a las empresas. También tenemos un rigor a la hora de haber gestionado todos estos años la economía con responsabilidad fiscal. Tenemos margen y vamos a acompañar y a monitorizar y a dar respuesta ante esta situación. Hemos convenido con todos los agentes sociales una panoplia de medidas que además ni siquiera hay que aprobar nada, es que ya están a disposición. A nosotros nos pueden criticar lo que estimen, pero somos expertos ya en gestionar crisis. Ocurrencias del Partido Popular, ninguna. Hoy el Partido Popular pide el escudo social después de haber votado contra el escudo social hace apenas 10 días. Hoy hay munición cruzada también en este debate. Acaba de hablar Emiliano García Paje. Casi incluso ofensivamente nos quieren involucrar militarmente y no podemos ni debemos. Toda guerra es un horror. Esta es una crisis que, aunque no entremos militarmente, nos va a afectar de lleno. Y se está empezando a poner muy feo. Realmente las consecuencias económicas pueden terminar derivando en crisis. Esta es la advertencia hoy. Hoy el Partido Popular pide escudo social. Hoy el Partido Popular nos vuelve a tomar el pelo. ¿Pero qué es esto? Hace un mes estaban protestando los pensionistas en nuestro país porque el Partido Popular, Vox y Junts votaron en contra de sus pensiones. Hace un mes que se les dijo, se les avisó tanto a la derecha española como a la derecha catalana que iban a provocar muchos desahucios, que gente que no eran ocupas, como intentaron distribuir con bulos y algunos pseudomedios, se iba a quedar en las calles, como ha pasado, que incluso una familia, una mujer enferma de cáncer, ha sido desahuciada hace una semana. Esto se le avisó a la derecha y ahora hablan de escudo social. ¿Por qué? ¿Qué está cambiando o por qué les cuesta tanto darse cuenta de que los escudos sociales, que las ayudas sociales y que toda la protección que se puede hacer legislando a favor de la gente en este país es bienvenida, sea cuando sea, no solo cuando tienen el foco delante y cuando han quedado en ridículo en toda Europa? Yo también, Sara, critiqué cuando el PP votó en contra de ese escudo social, pero esto hay que tener en cuenta que lo marcan en la crisis energética derivada de la guerra. Es decir, esta mañana, y esto fue así, esta mañana por el grupo de prensa del Partido Popular mandaron un Fuentes, que le llaman, ¿no? Que es Fuentes de la Dirección Nacional, enmarcándolo estas tres medidas, entre ellas bajar el IVA, digamos, de la energía, una reforma del IRPF, etcétera, lo enmarcan en esta guerra, o sea, lo marcan en esta guerra concretamente. Pero vamos y termino, y es una buena noticia que el Partido Popular primero ponga medidas encima de la mesa, porque ya que critica a Sánchez ya es el pan nuestro de cada día. Ahora ponen medidas encima de la mesa y ahora espero que lo segundo sea reunirse con el gobierno y que ambos partidos, el PSOE y el PP, lleguen a un acuerdo. Estaremos de acuerdo necesario para que todos. Esto pasa en un marco de una guerra, de la situación que estamos viviendo, pero que los pensionistas llegasen a fin de mes era igual de importante hoy que hace un mes. Y que la gente no se quedase en la calle en pleno mes de diciembre y de enero, como algunas políticas llevaban a cabo, era igual de importante. Por eso está bien que ahora se pongan las pilas, pero llegan tarde, igual que llegan tarde al no a la guerra. Llevan semanas cachondeándose de la posición del gobierno cuando no se quiere doblegar ante tiranos y matones. Y llevan 2 semanas cachondeándose como de todo. Y llegan tarde, llegan tan tarde que hasta Meloni, líder de la extrema derecha italiana, ha felicitado a Sánchez antes que a Abascal o Feijóo. Ese es el problema de la derecha. Hay ahora mismo, y esta es la cuestión, un escudo social pendiente. Cada explosión es un ataque sobre el terreno y un problema en nuestra cartera. Y acaba de producirse esta última. Lo que están viendo son bombardeos en directo que continúan a esta hora sobre zona petrolera y sobre, 1, el terreno bélico y 2,
el terreno económico. Ahora mismo lo que nos enfrentamos es a un escenario que puede requerir efectivamente de un escudo social. Hoy el Partido Popular dice bájense impuestos y que la gente tenga más dinero para gastar. Pero es que estos escudos sociales los hemos vivido ya y plantean una pregunta. Y es, ¿tenemos dinero para otra vez otro escudo social semejante? El del año 2022, cuando comenzó la guerra, fue de 16.000 millones. Y en el año 2023 fueron necesarios 12.000 millones más. Y luego otros 5.300 millones más. Y aquello no terminó allí. Presupuestado y recalculado. En 2022 terminamos gastando no los 16.000 previstos, sino 25.000. 25.000 millones que fueron necesarios para tapar 3 grandes agujeros. 1, la factura de la luz, que nos comió 18.000 millones. 2, aquellos combustibles, aquel 20 céntimos por litro. Y 3, bajadas del IVA y alimentación. Hoy no estamos todavía ahí, pero caminamos hacia ahí. Y la pregunta, Santiago Carbó, es: ¿tenemos margen, tenemos dinero para pagar un escudo social, si no tan grande, 47.000 millones, semejante? Yo creo que sí, es decir, y yo lo digo financieramente, nuestro país está creciendo, es verdad que ahora se puede resentir el crecimiento por el impacto de la guerra, del encarecimiento de los combustibles, etcétera, pero también nos beneficiaremos por el turismo, porque probablemente España será uno de los destinos seguros. Estamos creciendo, eso permite aumentar los ingresos, es cierto que estamos cumpliendo también con las normas europeas y yo creo que nos estamos financiando bien en los mercados van a entender que los países que están razonablemente financiados en los mercados por otro evento, es verdad que hemos tenido pandemia, que hemos tenido el impacto de la guerra de Ucrania varios años, pero esto es de una magnitud similar si se materializa y por tanto yo creo que sí que hay un margen. La línea de proteger intereses de los autónomos, de la gente más afectada inmediatamente por la crisis que provoca la guerra ilegal del Golfo, es que ya se anunció en el primer discurso de Pedro Sánchez, ya anunció que estarían atentos para ofrecer todas las ayudas que hicieran falta. Ya hay experiencia de este gobierno de coalición desde la pandemia y otras crisis que se han producido, ¿no? El PP tendrá un problema a la hora de qué hace con medidas, además algunas de ellas que probablemente estaban ya en ese escudo social al que votó en contra, ¿no? El PP tiene un problema con todo esto y es que no se puede olvidar que el no a la guerra apela directamente a lo que hizo el PP de Aznar en la invasión de Irak, también ilegal, en 2003, ¿no? Y todas las consecuencias que eso tuvo, especialmente en España y en términos de ataques terroristas. Aznar sigue predicando por ahí. Es el único del trío de las Azores que no ha pedido disculpas ni ha reconocido que aquellas armas de destrucción masiva no existían y lo sabían. Y la gran pregunta, a mi juicio, es cómo va a afectar el no a la guerra y la posición que ha marcado Sánchez y cómo está produciendo ya movimientos en esa misma línea en toda Europa, cómo va a afectar a la estrategia política del antisanchismo. Si se va a poder mantener, si queda totalmente al desnudo, etcétera. Esto lo iremos viendo en los próximos meses. Pablo, yo creo que también Sánchez tiene un problema, y tiene un problema porque lo que ha dicho von der Leyen hoy no es solo eso. Lo que está diciendo es, ante un mundo en el que evidentemente las reglas ya no sirven, lo que está planteando Ursula von der Leyen es dónde nos situamos en la Unión Europea. Y ella lo que defiende es que la Unión Europea tiene que tener una capacidad, primero, una política exterior común, real, común, y en segundo lugar, una capacidad de disuasión que sea perfectamente creíble. Es decir, que hay que gastar muchísimo dinero en tema de defensa. Ahí hay un primer amago de Francia y Alemania, y se está uniendo Reino Unido, aunque no esté en la Unión Europea, que están ya planificando una especie de estructura de defensa europea, y España está al margen. España en eso está al margen. Y eso no es muy... No, vamos a ver, lo que diga, perdona Pablo, lo que diga von der Leyen no es lo que piensan los 27.
miembros de la Unión, porque es muy fuerte. Para empezar, von der Leyen no tiene la responsabilidad de la política internacional de la Unión. Es que ni siquiera la tiene ella. Sí, lo único la tiene que ha el planteado presidente es que del Consejo Europeo y debate. Kaja Kallas, que tampoco es que Si ha planteado yo el debate, Jesús, concuerde si no mucho está con sus opiniones. Ella ha planteado el debate, es decir, Yo ¿qué creo que ha queremos presentado sea la conclusión Europa? del debate, porque No, pero decir es que que va la ley más ya allá. no rige no es Eso es presentar un debate. Es que no es un debate, Pablo. Eso es una constatación. No, Porque yo estoy en Rusia- desacuerdo. No regirá donde quien quiera no rija. Rusia se Pablo, atiende a las reglas, yo no. no Estados estoy Unidos dispuesto. atiende a las reglas, no. China va por su cuenta, de momento está tranquila, veremos a ver porque está mirando y veremos cuál va a ser el futuro Bueno, pero con perdóname, China. Pablo. ¿Y qué hacemos Europa? ¿Qué hacemos ¿Qué en hacemos Europa? Que Pero eso lo que diga que von eso der lo que Leyen nos es tiene una que cosa. preocupar. Yo, por ejemplo, discrepo y creo que hay muchísimos europeístas que discrepan absolutamente de dar por constatado que adiós a los valores que definen además el proyecto europeo. ¿Cómo que está superada el escenario de un derecho internacional vigente? Es que si se acepta eso, porque lo dice von der Leyen, Europa se está suicidando. Y otra cuestión es que esté pendiente establecer un programa propio de seguridad europeo y de verdad un proyecto de unión política que sigue pendiente, porque si no habría exactamente una posición exterior, digamos, común. Y no olvidemos, hay troyanos ya en la Unión Europea, es decir, hay países que trabajan a la contra y para ese escenario internacional, y habrá que decir en algún momento qué pasa con la unanimidad, los criterios de unanimidad, o si hay que ir por otro lado una serie de países que se apunten, pero digo, siempre a mi juicio, si se respetan y se reivindican los valores que definen la Unión Europea, porque si no, adiós Unión Europea, a mi juicio. Hay un debate de valores y hay un debate de precios. El debate de valores, efectivamente, hoy lo ha sembrado von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, literalmente firmando en el papel que ha escrito Trump, diciendo palabra por palabra que la ley ya no rige, que esto ya se ha terminado, que no vamos a ser los únicos que nos rijamos por la ley. Insisto, es presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen. Escúchenlo, porque hoy es, en fin, un debate de valores sembrado, presentado por la presidenta de la Comisión en estos términos. There should be no tears shed for the Iranian regime. We will always defend and uphold the rules-based system that we helped to build with our allies. But we can no longer rely on it as the only way to defend our interests. Europe can no longer be a custodian of the old world order. Ya no podemos confiar en las normas, ya no podemos confiar en la ley, no podemos ser los custodios del viejo orden. Perdón por el análisis elaborado, pero ¿de qué? ¿De qué? ¿Y quién le ha dado a von der Leyen autoridad para afirmar en nombre de medio planeta y de los 27 que la ley se ha terminado? ¿De qué? Este es hoy el debate político. Y luego está el nuestro, el debate económico, el de ¿y qué hacemos con quienes ahora mismo están pagando el precio de todo esto? Acaba de hablar la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, respondía a esto, dice la ley rige todavía y hablaba de ese escudo social. ¿Qué piensa el señor Feijóo acerca de una guerra que es ilegítima? Un señor Feijóo que no solamente es que titubee, es que ha partido arrancando en esta guerra de Irak, golpeando al gobierno de España, haciendo seguidismo del señor Aznar y la señora Ayuso y el señor Trump, y ahora lo vemos como recula ante la evidencia de la ilegitimidad de esta guerra. Hoy este es el debate de valores y de valor, de valores y de precio. Esto, tenemos que preguntarnos si esto también es abrazar una profecía autocumplida, lo que está diciendo von der Leyen. Porque cuando von der Leyen, no debemos olvidar que es esta señora que defendió que era necesario más aumento del gasto militar y solo está yendo por esta vía. ¿Qué podemos hacer para apostar por otra cosa? Defender el derecho internacional. ¿Qué ha hecho la Unión Europea durante estos 2 años ante el genocidio en Gaza? No ha cumplido lo que le solicitaba la Corte Internacional de Justicia, como han insistido los relatores de Naciones Unidas. Tenemos en la Corte Internacional de Justicia, máximo tribunal de Naciones Unidas, a 11 fiscales y jueces sancionados por Estados Unidos. ¿Qué hace la Unión Europea al respecto? Está sancionada la relatora de Naciones Unidas para los territorios ocupados palestinos, que también es europea, que tiene nacionalidad europea. ¿Cómo evitar esta escalada y esta profecía autocumplida? Con más derecho internacional, con más espacio para la política, Solo estamos hablando en términos militares todo el rato. Y cuanto más sigamos haciendo esto, menos espacio quedará para lo otro. Irene Montero, eurodiputada de Podemos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Acaba de escuchar lo que dice la presidenta de la Comisión Europea. No podemos ser los custodios de la ley, los guardianes del viejo orden. ¿Ha terminado el orden de la ley? Terminó desde el momento en el que dos grandes potencias como Estados Unidos e Israel iniciaron un genocidio contra el pueblo palestino después de décadas de plan de exterminio, y la Unión Europea lo que ha hecho todos estos años con todos los países sin excepción es apoyar ese genocidio. Claro que no hay legalidad internacional. ¿Y quiénes la están rompiendo? Los dueños del mundo, los más poderosos, precisamente porque Estados Unidos es un imperio en decadencia y se va a defender con muchísima violencia de esa caída libre que va a hacer que China sea la nueva gran potencia a nivel internacional. Claro que no hay imperio de la ley. Lo que pasa es que von der Leyen está diciendo esto no porque quiera que acaben las guerras y que vivamos en un mundo de paz y de derechos humanos donde todo el mundo pueda ser libre y pueda desarrollar su vida. Lo está diciendo porque es su forma de justificar entrar apoyando a Estados Unidos en esta guerra ilegal que han abierto en Oriente Próximo y en Oriente Medio, y que ya va a ser, como dice Olga Rodríguez, que la escuchaba ahora, una guerra internacional en la que, bueno, podemos estar adelantándonos poco a poco a una tercera guerra mundial, como alertábamos algunas desde Ucrania. Estos líderes europeos que quieren guerra a las órdenes de Trump no es ahora, es con el genocidio y es también con una guerra de Ucrania que podía haber terminado en ese primer verano en el que se inició del 2022 con unas negociaciones de paz que precisamente boicotearon Estados Unidos y quienes querían guerra y que la guerra se alargase. Entonces, la interrumpo, frente a eso, señora ¿qué Montero? tenemos que ser? Pues un refugio, Javier. Un refugio ahora mismo. La interrumpo porque digo, ya hay debate de valores y de valor y de precio, de cuánto nos va a costar esto. Está interviniendo ahora mismo María Jesús Montero, la vicepresidenta del Gobierno, hablando de este escudo social. Se complica, si los precios de las materias primas o de la energía se encarecen, adoptaremos medidas que ya hemos ensayado en otras crisis financieras y que por tanto en otras crisis energéticas y que por tanto las tenemos estudiadas y bastante vistas. Y luego ya, porque el Partido Popular se plantea estas cuestiones como un ruedo, un reto, pues, me va a disculpar. El Ejecutivo habla del escudo social que ya se ha desplegado, lo recuerdan ustedes, eran aquellos 20 céntimos por litro de combustible, fueron aquellas rebajas en la factura de la luz y fueron sobre todo ayudas y bajadas del IVA a la alimentación. Montero. Cualquier investigación que lleve a cabo los cuerpos y fuerzas de seguridad o los tribunales, eurodiputada. Bajo secreto de sumario. ¿Y cuál es la alternativa ahora? ¿Ahora qué hacemos? Si la Unión Europea, si von der Leyen da por muerto el orden legal internacional, ¿cuál es la alternativa? Irene Montero. Perdóname, Javier, que con el apellido igual... Con los Monteros que tenemos hoy. Lo que creo es que no hay que esperar, Javier. Creo que no hay que esperar. Creo que hay que actuar ya, porque todo el mundo ve que el precio de las cosas va a seguir subiendo y que de hecho ya es muy elevado, ya es insoportable. Entonces, para que la gente no pague las guerras ilegales de Trump, hay que hacer lo que sabemos que funciona, que es intervenir los precios y topar el precio de la energía, volver al tope al gas, topar el precio de la luz, el precio del petróleo, el precio de los alimentos, el de los medicamentos y de todos los productos de primera necesidad. Eso lo puede hacer el Gobierno y lo sabemos perfectamente porque lo hicimos en la pandemia. No hay que esperar, hay que hacerlo. Y hay que salir ya de la OTAN y hay que echar a los soldados norteamericanos que están aquí por miles en nuestras bases, porque mientras formemos parte de la OTAN, lo queramos o no, estamos formando parte de esa fuerza militar criminal de Trump que está haciendo guerras y que está tirando bombas por todo el mundo. Y hay que actuar ya, porque además, Javier, todo el mundo sabe que estas guerras se hacen precisamente porque los superricos están teniendo un gran ataque de codicia. O sea, estas guerras se hacen por petróleo, por dinero, por el control de los recursos, por el control de las rutas comerciales. Están en un ataque de codicia brutal en el que quieren cada vez más y más. Entonces, todo esto se hace para que tengan más poder y más control una minoría de superricos. ¿Cómo se combate eso? Pues el mundo necesita más feminismo, necesitamos más reparto de la riqueza y eso se hace crujiendo impuestos a los bancos, crujiendo impuestos
impuestos a Mercadona, a las empresas distribuidoras de alimentos que se están forrando con el aumento de los precios, pues que paguen para que haya dinero público suficiente para crear un escudo social. Así ya verás cómo no falta dinero. Ya existe y que tiene María Jesús Montero, entonces que lo lleven a sanidad, a las escuelas, a los hospitales y a topar el precio de los alimentos. El dinero hay, pero está mal repartido y por tanto a estos súper ricos criminales que están dispuestos a sembrar la guerra por el mundo para tener cada vez más y que la gente cada vez sufra más, respondámosles con lo contrario, reparto de la riqueza, y eso es crujir a impuestos a las grandes empresas que se están forrando y topar los precios para que la gente pueda hacer la compra, pueda tener limitado el precio del alquiler, bajarlo un 40% por ley y pueda vivir con tranquilidad y con unos servicios públicos de primera calidad. Eso es construir un refugio y demostrarle además al mundo que las cosas se pueden hacer de otra manera, que no estamos condenados a seguir a las órdenes de un agresor criminal como es Donald Trump y que las cosas se pueden hacer de otra manera y que su voto sirve para crear un refugio frente al terror de Trump. Irene Montero, no se retire. Digo que estamos pendientes de cada novedad en el frente de guerra. Esta es delicadísima, porque la OTAN acaba de derribar un misil desde Irán hasta Turquía. La OTAN ha neutralizado esto. Pero, ¿qué significa bombardear Turquía? Bombardear Turquía significa bombardear un país de la OTAN. Significa que los 32 miembros de la alianza militar tienen que entrar a defender a un país atacado porque así lo establece la Carta de la OTAN. Lo que acaba de pasar evita por segunda vez, porque es la segunda vez que se ha bombardeado Turquía, que todos los 32, incluida España, entren en guerra. Pero muestra, y es muy delicado esto, que estamos asomándonos a ese filo. Carla Cuña, la OTAN acaba de neutralizar un misil de Irán. Las defensas de la OTAN, es noticia de última hora, acaban de interceptar un misil balístico iraní que iba dirigido a una zona de obras. No hay ni muertos ni heridos, pero es lo que confirma el Ministerio de Defensa turco. Han interceptado un misil balístico iraní. Es el segundo que se intercepta en espacio aéreo turco. Y ojo también, porque Estados Unidos está evacuando a su personal esencial del consulado de Adana en Turquía. Atención a esto y cuidado con esto, porque esto es la segunda ocasión que asoma a la OTAN, asoma a España a la guerra. Lo que tenemos ahora mismo es un misil neutralizado. Era un misil que se dirigía a Turquía, que se lanza desde Irán y que si llega a impactar en Turquía nos hubiera arrastrado a esta guerra. Nunca poner en valor el papel de Pedro Sánchez en política exterior, es decir, cuando Europa se arrodilla ante Estados Unidos, cuando von der Leyen, hemos visto lo que ha dicho con total claridad, lo importante es la política interior hacia el exterior. Por tanto, reforzar el papel de Pedro Sánchez con Giorgia Meloni al lado, quiero recordarlo, lo ha dicho Sara, también el canciller alemán, Friedrich Merz, también Reino Unido y también Macron. Por tanto, más que nunca, política interior hacia el exterior en defensa de estos tratados. Bueno, la situación empeora, pero es que creo que esto va a ser noticias que vamos a ir conociendo en las próximas semanas, por desgracia. Creo que están jugando muy fino, pero no porque les importen los ciudadanos, sino porque se importan ellos. Es decir, en las guerras siempre pierden los mismos. Por eso es muy importante negarse a participar en todas ellas. Por eso es muy importante tener una convicción y unas ideas claras ante la situación que estamos sufriendo, y por eso es muy importante la gestión que se está llevando a cabo, no solo del gobierno, sino de la población española, de la población que dijo hace un año no a un genocidio y que ahora recupera lemas de hace 23 años cuando un presidente nos metió en una guerra. Lo que pasa que el contexto es distinto, porque hace 23 años teníamos a un presidente que nunca vio unas armas de destrucción masiva, pero allí fue que se reunió con dos tipos y le dio igual su ejército y su país, y que eso conllevó a tener un ataque terrorista como sufrieron muchos españoles, donde dejaron casi 200 muertos, y ahora hay un gobierno que se planta, que no hay ningún trío detrás de sus ideas y que lo único que quiere es que los españoles no paguen la factura y la fractura. Hoy tenemos los ecos de un no a la guerra que está volviendo a sonar en la calle. Día 8M, el Día Internacional de la Mujer, y fue además Día de No a la Guerra.
La imagen se repitió en prácticamente todas las ciudades y el debate está desbordando porque tenemos no ya agresión internacional. Cada uno de los líderes responsables políticos están denunciando agresiones personales. Y lo habíamos visto aquí, y lo habíamos visto con periodistas como Cristina Fallarás, como Ana Pardo de Vera, como Sara Santaolalla, como Laura Arroyo. Bueno, pues lo que estamos viendo en las últimas horas escala a líderes políticas como Rita Maestre o la propia Irene Montero y a actos públicos como el que van a ver en Collado Villalba. Una concejala ha decidido interrumpir una obra de teatro feminista. Ha tenido que dimitir. Esto es lo que pasará. Discúlpenme, pero esta obra de teatro y este monólogo acaba aquí. Lamento mucho todo lo que son las faltas de respeto que han tenido. Me han hecho llegar lo siento muchísimo. No tengo todo el derecho del mundo cuando hay gente que se está sintiendo muy. Irene Montero, usted ha denunciado también amenazas personales. Esto está empezando a ser no ya una anécdota, sino una categoría de fondo. Bueno, claro, es que cuando se normaliza la violencia política contra las mujeres y ves habitualmente a escuadristas fascistas y que persiguen a Sara Santaolalla y a Inés Hernán y a Laura Arroyo, pues evidentemente, y a Cristina Fallarás, pues en algún momento eso va escalando, como en el caso de esta amenaza, que la propia policía pues la ha considerado como una amenaza terrorista, pero es el resultado de la normalización de la violencia política y de que los propios políticos en España digan que la violencia no tiene género, que el feminismo es un peligro. Lo que tienen que saber es que no vamos a callarnos. Yo por eso también lo denuncio y lo hago público, ¿no? Para que sepan que no nos van a echar del espacio público, porque precisamente, bueno, pues que hay una amenaza que viene de un grupo que está considerado terrorista por el FBI, que es un grupo neonazi y que ha mandado esa amenaza a varios organismos, a varias entidades, y entonces, pues bueno, lo han considerado una amenaza de entidad como para que yo lo pueda denunciar, y obviamente he decidido también hacerlo público para que todo el mundo sepa que esas amenazas están ahí, que nosotras vamos a seguir aquí dando la pelea porque como te decía, pues el mundo necesita más feminismo, más reparto de la riqueza, precisamente para que no se produzcan las guerras que se están produciendo y porque estamos ya hasta las narices de esta violencia política que no se puede seguir produciendo. Irene Montero, cuídese y gracias. Javier, solo una cosa. Quería decir, con lo que estabais hablando antes sobre la OTAN, que es súper importante salir de la OTAN, porque mientras estemos en la OTAN, como tú bien explicabas, lo queramos o no, estamos en el bando de Trump y estamos formando parte de esa guerra porque Trump nos va a querer involucrar. Para eso tiene la Alianza Atlántica, para usarla cuando él decide hacer la guerra, que pueda contar con toda la fuerza de la OTAN. Entonces, esto es por lo que es tan importante echar ya a los soldados norteamericanos y salirse de la OTAN, porque si no, lo queramos o no, y por mucho que seamos una referencia del no a la guerra ante el mundo como país, vamos a formar parte de esta guerra del lado peligroso, del lado de las mayores amenazas para la humanidad. Y es urgentísimo que hagamos eso, que controlemos precios y que salgamos ya de la OTAN para no formar parte de esta guerra ilegal. Irene Montero, gracias y un abrazo. Gracias, Javier, un abrazo. Quiero hacer lectura enseguida, pero es que lo que está pasando en lo internacional es esto, es muy grave. Pero es que aquí dentro estamos viviendo una mini guerra política o una macro guerra política a la derecha. Lo que está ocurriendo aquí en Vox es literalmente rayano en la guerra civil de la ultraderecha. Hoy, Ortega Smith denuncia a Vox. Hoy, uno de los hombres fundadores de Vox, el carnet número 6 del partido, denuncia a Vox por, dice, filtrar sus datos. Lo que hay dentro de la formación está siendo una auténtica batalla, no de principios, sino de cargos. ¿Por qué? Porque Vox le dice, está usted cesado, y Ortega Smith dice, ¿cesado de qué? Vamos a los tribunales. Acabo de presentar esta mañana una denuncia contra el Comité Ejecutivo Nacional en pleno y contra los miembros que conforman el supuesto Comité de Garantías de Vox, por una filtración que vulnera la confidencialidad del expediente sancionador. Pero también les espero en los tribunales. Les espero que demuestren ante los tribunales
cuál es la causa por la cual me tenían que cesar como portavoz del grupo municipal. Yo creo que hay algunos que se han vuelto completamente locos o tienen una obsesión de que alguien les pueda hacer sombra y que cualquiera que sobresalga un poco en este proyecto tiene que ser objetivo a batir, porque si no, no lo entiendo. Está siendo absolutamente descarnado lo que está ocurriendo entre los líderes de Vox y los ex líderes de Vox, incluido Antelo, el hombre fuerte en Murcia, que hoy dice va a haber más y va a salir más. No he recibido ninguna llamada hasta la fecha de Santiago Abascal, lo cual para mí, pues bueno, pues como se puede imaginar, es una decepción en lo personal, porque siempre le he apoyado y siempre he sido leal, especialmente en los malos momentos, porque por desgracia en el partido hay un patrón que parece que todo aquel que medio destaca o que está cerca de Santiago Abascal pues acaba fuera del partido. Mañana qué cesado ni qué cesada, ¿verdad? Pero el problema es que están vinculándolo a como si tuviesen un gran talento y se les envidia y por eso se les cesa. Se les cesa porque cuando tú formas y creas un partido abiertamente fascista, donde hay un solo líder que pone y quita a dedo, donde todos trabajan para la misma orden y bajo la misma orden, acaba pasando esto, que en algún momento habrán descarrilado, habrán pensado algún pensamiento más o menos ultra, habrán querido más o menos pasta y su negocio se ha podido torpedear, incluso más o menos chiringuitos. Pero no es por tener más o menos talento. No por principio. Esto es por dinero, es por poder, porque el poder les ha dado pasta, porque las cuentas en Vox no se aclaran, no son transparentes, porque crean fundaciones como quien se despierta un lunes por la mañana y se hace un café. Tienen una facilidad para el dinero como quien lo tiene para poner una serie los domingos en Netflix. Esto es Vox. Y cuando ese dinero ya no va para los mismos y pasas de ganar, es un ejemplo, no una información, 50.000 al mes a 20.000, hombre, si te tocan el bolsillo nos tocan a todos, igual que a nosotras, si tocan a una nos tocan a todas, a ellos cuando les tocan el bolsillo les tocan a todos. A ver, yo reconozco que me lo estoy pasando muy bien con esta guerra dentro de Vox, estamos todos con palomitas los periodistas, pero aquí hay dos cosas. Pero primero, no es solo dentro de Vox, está salpicando al PP también. Bueno, por supuesto, o sea, podemos enmarcarlo dentro del bloque de la derecha, pero en este caso a mí lo que más me sorprende es que se den cuenta que no hay democracia interna en Vox, se den cuenta que en Vox, en fin, las cosas no son como eran, una vez que les empiezan a cesar o les intentan al menos cesar. Me refiero a Ortega Smith, me refiero a Antelo, que todos ahora están denunciando que falta democracia interna en Vox. Digo, y todo este tiempo no os habéis dado cuenta que falta democracia interna en Vox y que Vox era como ahora lo estáis describiendo. Y segundo, y me sorprende que Abascal y el club de intereconomía, digamos, que son los que realmente luego mandan en Vox, que están por detrás de Vox, por detrás de Abascal y que realmente mandan en Vox, pensaban que esto de verdad se lo creía la gente, de que esto Vox era por la patria, por España y por todo, no, estaban por el cargo y en cuanto intentan echarle del cargo, pues entonces se rebelan, evidentemente. No está siendo esto solo una crisis de Vox, esto está siendo una crisis de Vox que arrastra al Partido Popular. El secretario de Juventudes del Partido Popular se va del PP pidiendo el voto para Vox. Y la respuesta de Vox está siendo tremenda, pero es que la respuesta del PP está siendo descarnada. El Partido Popular está diciendo que llevaba tiempo sin trabajar, que total, que se vaya. En fin, está siendo todo tremendo. Se marcha este hombre, lo van a ver, es Giacomo Angrisano, y dice que se va y pide el voto para Vox. Hoy he presentado mi dimisión como secretario general de Nuevas Generaciones y he solicitado mi baja como afiliado del Partido Popular. Quiero decirlo sin rodeos, pido el voto para Vox. Lo hago porque mis ideas siguen firmes y mis principios inamovibles. Ha cambiado el lugar desde el que pueden defenderse sin pedir perdón. Seguiré en la misma batalla. Ahora sí, ahí donde España se defiende sin complejos. Pero ¿por qué os reís? A ver, como empieza el PP a echar a todo aquel que no ha trabajado en los últimos meses, es que cuidado, Marta Ita, Partido Popular, el secretario general de Nuevas Generaciones, deja el cargo, pide el voto para Vox.
Sí, Javier, porque cree que el Partido Popular ha dejado de representar sus valores, dice que hace tiempo que están más preocupados de los votos que de hacer lo correcto y por ese motivo dimite y ya lo han visto, pide el voto directamente para Santiago Abascal. Claro, en Génova han reaccionado con mucha dureza, duras críticas, aseguran que tampoco es que estén sufriendo una fuga de cerebros y que llevaba tiempo sin trabajar para ellos, que por lo menos si se van con los de Vox vas a ver lo que es cobrar por hacer algo. Además aseguran en Génova que le cesaron del cargo de asesor de Bruselas en verano y en Nuevas Generaciones aclaran que nunca ha ejercido de secretario general, pero lo cierto es que todavía figura como tal en su página web. Carlo Angrisano Girauta, ex secretario general de Nuevas Generaciones del Partido Popular. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues muy bien, un poco sorprendido, ¿no? Porque... Sí, déjeme trasladarle, porque está siendo sorprendente todo. No le voy a trasladar ni siquiera mis preguntas, le traslado los argumentos del Partido Popular. Y créame, yo le guardo el respeto, pero me da la sensación de que su partido, o expartido ya, no. Le voy a leer lo que le dicen literalmente. Le dicen, Angrisano llevaba tiempo sin trabajar, al menos para el PP. Si a partir de ahora trabaja para Vox, al menos va a saber lo que es cobrar por hacer algo. Señor Angrisano. Pues están reconociendo implícitamente que la gente del PP no trabaja y que la de Vox sí. Por tanto, pues como a mí sí me gusta trabajar, me reafirma en lo que acabo de decir. Es un poco raro. Yo creo que en el PP no hay mucha conciencia de lo que está ocurriendo entre los jóvenes españoles. Una tercera parte de los jóvenes quieren votar a Vox. No solo los jóvenes en general, es que muchos afiliados de Nuevas Generaciones se sienten cada vez más a gusto con el discurso de Santiago Abascal que con el discurso del presidente del PP. Entonces entiendo que haya ahora un poco de sensación de emergencia en Génova. Lo cierto es que yo trabajé 2 años en el Parlamento desde antes hasta después de las elecciones europeas, voluntariamente, es decir, dimití y ahora de mis cargos y me he dado de baja del partido y he explicado después de 14 años de militancia recorriendo Cataluña en los años más difíciles del procés con el lema, con el logo del PP que sabe que es complicado. Señor Angrisano, el PP está diciendo... No, este señor no se va, este señor lo hemos echado nosotros y este señor ahora se revela, esto es lo que están diciendo ellos, porque deja de cobrar. Le leo de nuevo, literalmente, dice, oiga, la situación que él está denunciando ahora es la misma que hace 6 meses, cuando cobraba. Y dice, el Partido Popular, insisto, permítame, le juro por Dios que esto no es una falta de respeto, le estoy leyendo literalmente los argumentos del PP. Dice, lo que usted hace es una larga tradición familiar, porque Girauta también se marchó. Bueno, vamos a ver. Voy a contestar en orden, yo me fui justamente porque las cosas no solo no cambiaban, sino que seguían empeorando. Desde mi punto de vista, lógicamente, o sea, desde lo que yo entiendo que es lo que quiero defender en política, pues ha terminado siendo algo en lo que yo ya no creo. Por tanto, me fui, dejé mi relación laboral voluntariamente y ahora dejo también mi relación de afiliación política. Y bueno, pues si dicen que tampoco hice gran cosa, creo que ustedes están sacando bastantes recursos de eventos, pero que no es la única labor de un secretario general. Yo he estado en los territorios más complicados, he sido también secretario internacional de Nuevas Generaciones, es decir, llevo 9 años en la Dirección Nacional de Nuevas Generaciones. Me he recorrido todas las comunidades autónomas. He sido también el presidente de la organización estudiantil del PP europeo, el más joven de la historia, por cierto. Tampoco me quiero echar flores, pero viendo lo que dice mi ex partido de mí, donde yo considero que todavía tengo muchos amigos, pero evidentemente menos que 24 horas, pues también tengo que decir algunas de las cosas buenas que soy capaz y que he hecho para el PP. Pero señora Angrisano, dice usted que tiene amigos allí. Joder, con amigos así, le leo la última. El PP dice, esto es muy duro, es algo que no podemos calificar de fuga de cerebros, pero a Angrisano sus principios lo han llevado al PSC, a Ciudadanos, al PP y ahora a Vox. Trataremos de superar este mazazo. Señor Angrisano, esto es lo que está diciendo, insisto. He militado desde los 15 años en el Partido Popular. Sí, no, lo dicen de Girauta, de su familia. Lo que dicen es, estamos intentando superar este mazazo. Es otro más en todo este viraje. Bueno, pues mire usted, resulta que todos estos años en los que he estado estaban bastante desesperados para que yo le convenciera de que volviese al PP. Es decir,
¿Ah, sí? Ahora han cambiado de opinión en 24 horas. Sí, sí. Han intentado traer de nuevo a Girauta, intentado engullir algo a Vox. Bueno, fue época de Ciudadanos, ¿eh? O sea, no es algo nuevo. Pues señor Angrisano, suerte, gracias por haber estado aquí. Ya digo que, madre de mi vida, las despedidas. Cuídese, le mando un abrazo. Muchísimas gracias, muy amable, que tenga una buena tarde. Hasta luego, muy buenas tardes. Sí es cierta que está diciendo Carlo que hay muchos jóvenes, y esto se ve en los foros privados y en los tweets de nuevas generaciones participantes, que se ven más representados por Santiago Abascal. Hay mucho movimiento juvenil que cree más en la dirección de Santiago Abascal estando dentro de nuevas generaciones, y solo hay que ver algunas redes y algunos chavales que se atreven a poner el tuit, no vaya a ser que luego les quiten la cuenta. Dicho esto le pasa al Partido Popular y le está pasando factura. Tanto querer parecerte, tanto imitar, tanta copia, que hasta Santiago Abascal salió con el chiste de le falta dejarse barba. Les pasa factura, no solo en los votantes que estamos viendo que Vox está ganando peso en Extremadura, en Aragón, ganará a lo mejor en Castilla y León. Debe ser una crisis en el Partido Popular, está un poco lejos. Estamos hablando de fin, ya no hemos oído hablar de lo de tal, pero en fin, esto al Partido Popular literalmente le importa un bledo. Antón Losada. No sé. Vamos a ver, dejadme saludar a mi faro en todas las cuestiones relacionadas con el PP. Y en este caso, y Vox. Losada, esto es, dice el Partido Popular, un gran drama, trataremos de superarlo. Hay una guerra civil entre la ultraderecha y la derecha, entre las derechas en general. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, esto tiene pinta de ir a acabar con como en la película de Spielberg, El puente de los espías. Ahí en el acueducto de Segovia, a un lado los del PP, dispuestos a entregar al chico nuevas generaciones, y al otro lado los de Vox, dispuestos a entregar a Ortega Smith o a Antelo o a alguno de sus líderes. Decíamos aquí, y lo hemos dicho aquí muchas veces, Javier, que lo que hay es una lucha abierta por ya no por el liderazgo ideológico y el liderazgo político, que lo tiene Vox desde hace ya unos cuantos años, por lo menos desde el 23, desde las elecciones del 23 prácticamente, sino ahora también por el liderazgo orgánico, por ver cuál de los dos partidos le marca al otro no solo las políticas y el discurso, sino también los resultados electorales y la estrategia electoral. A mí, Javier, se me parte el corazón, tengo que decírtelo escuchando estos testimonios, porque yo estaba convencido que estas cosas solo pasaban en la izquierda. Esta división interna, la izquierda, esta pelea por el puesto y por el cargo, cosa del sanchismo, esta falta de proyecto político, sanchismo, izquierda, esta pelea constante, esta negociación donde todos son ultimátums, chantajes, tú me das, yo te doy, puro sanchismo, pura izquierda, esto de no ser capaces de ponerse de acuerdo en nada y de poner por delante sus intereses antes que los intereses de España. Eso era sanchismo, eso era la izquierda, y ahora resulta que no, Javier. Se nos estamos descubriendo que es la derecha, es así. Peleas, disputas. Las pobres gentes de Extremadura que nos ven llevan esperando por un gobierno desde hace meses. ¿Y por qué? Porque hay elecciones en Aragón, o hubo elecciones en Aragón, ahora las hay en Castilla y León, después las habrá en Andalucía. A este paso no vuelve a haber gobierno en Extremadura, porque lo que les importa es el carguito, el puestito. Y Javier, tenemos derecho a una derecha como Dios manda, a una derecha de orden, y que se acabe de una vez este sin Dios que se ha instalado en la derecha y en la extrema derecha en España. Losada, vengo contigo porque esta es, digo, paréntesis, la mini guerra que se está viviendo. Y la última hora bélica es la real, la grave y la que preocupa, la que se está viviendo en Irán. Esta es la última imagen y el último frente de batalla. Lo que están viendo es imagen real. Y luego está la niebla en la guerra. Lo que ven es un bombardeo con misiles. Se está jugando una guerra de la desinformación, hasta tal punto que Elon Musk está diciendo, véanlo, que esta imagen que están viendo son las fallas de Valencia. Este es el nivel de desinformación que estamos viendo. El algoritmo hace creer a quien intenta verificar esa imagen que es una imagen falsa. Insisto, es una imagen real,
pero se le dice al usuario, no, estos son las fallas en Valencia. Alberto Herrera, esto es lo que dice Groc, esto es lo que dicen los aliados de Trump. Esta es la otra batalla, la batalla de la desinformación servida hasta ahora en directo. Y es además, Javier, una metedura de pata que se ha vuelto ya viral, una desinformación que ha corrido por las redes, porque cuando le han preguntado a los usuarios por esa imagen real de ese bombardeo en Israel, la inteligencia artificial desarrollada por Musk ha contestado que son las fallas de Valencia de 2026, que por otro lado ni han comenzado cuando la imagen se produce. Los usuarios en un primer momento tiran de cierto sarcasmo, le preguntan que qué falla es la que se ha eliminado, que en ese momento también cuántos edificios se destruyen en esas fiestas, pero el algoritmo sigue insistiendo y sigue diciendo, respondiendo a ese sarcasmo, que es una imagen de esas fallas valencianas de este año. Grok, la aplicación de inteligencia artificial creada por Elon Musk para desmontar bulos en la red X, paradójicamente es la principal creadora de noticias falsas en la guerra de Irán. Porque para Grok, este bombardeo... No, este vídeo no es de Israel, es de Valencia, España, durante las fallas. A pesar de que podamos ver el misil a la perfección, lo define como una mascleta frente al Ayuntamiento de Valencia. Muestra una mascleta, espectáculo pirotécnico con explosiones controladas, humo y fuego en la plaza del Ayuntamiento. Acusado de dar información sesgada, es la misma aplicación que dio pie a creer que el bombardeo de la escuela de niñas de Minab era falso. Es del 8 de mayo de 2021 del atentado del ISIS en la escuela Sayed al-Suada de Kabul. Situó las imágenes en Afganistán y así puso en jaque el prestigio de agencias como EFE, AP o Reuters. Ahora no solo se sabe que el vídeo es real, también que la autoría de esta masacre, donde han muerto más de 160 personas, se le atribuye a Estados Unidos. Este vídeo lo demuestra. El misil, que ven, del ejército estadounidense, impacta en el área donde se encontraba la escuela de niñas. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Web tienda online. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Artículos personalizados Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Inicio Momboro Modas tienda novedades. Visita mi web. También catálogo en WhatsApp. +34 664 828 044. Atención personalizada a cada cliente. Sin sistemas ni robots. Teléfono y WhatsApp +34 688 776 781. Contacta conmigo sin ningún compromiso. Estaré encantado de atenderte. Muchas gracias. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Online store. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Personalized items Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Home Momboro Modas shop new arrivals. Visit my website. Catalog also available on WhatsApp. +34 6648 28044. Personalized attention for each customer. No automated systems or robots. Phone and WhatsApp +34 688776781. Contact me with no obligation. I'd be happy to assist you. Thank you very much. Servicios. Diseño gráfico y multimedia. Creación y mantenimiento de páginas web. Diseño de moda exclusiva a capricho. Clases de informática presencial y online. Logotipos, folletos, carteles, vídeos, publicidad. Retoque y reparación de fotografías. Edición y montajes de vídeos personalizados, eventos, cumpleaños. Carteles y vídeos, asociaciones, redes sociales.
Solicita información sin compromiso. Muchas gracias.